me sale recording. Ya, Ahí ahora está. sí, ya salió. Excelente. Fernandito, ¿estás contando un incidente que has tenido en dónde? ¿En Trujillo? No, lo que El pasó en día de, Trujillo. el día, lo que ¿Tú has pasó en estado en Trujillo en Trujillo. esa fecha? No, no, yo estaba acá, pero como Allá. le digo a Jean Paul, como le comentaba a Jean Paul, yo vivo a 2 cuadras del Real Plaza. Ah, mira eso. Entonces, mi hijo siempre con sus amigos, todas las reuniones que hay, si se van a cenar, todo es Real Plaza, pues, ¿no? Ya. Entonces era todo viernes y yo sabía que se iban a ir al cine, pero no sabía qué hora. Entonces mi esposa llega a la casa y no lo encuentra. Entonces dice, ahora salió, pues, ¿no? Ya mi hijo tiene 18 años. Ahora salió, pero de pronto el TikTok y todo eso que se había caído, 8:45 el techo y lo primero que se le activó fue la alerta y no contestaba mi hijo. No contestaba, me llamó, uy, no sabes, Jorge, 10 minutos desesperado. Me imagino. Sea, buscaba por todos lados, o sea, le dije, ándate al Real Plaza, yo voy haciendo llamadas, hasta que contestaron, estaban Mm, en la casa de uno de ellos. Bueno, se iban a ir al cine, pero iba a ser más tarde, ¿no? Pero gracias a ujú. Dios, todo bien, ya estaba ahí, ¿no? Qué Sí, Bueno, pues, bueno. Dios Bueno, lo libró del mal, le cambió la agenda. me cambié la ujú. agenda, pero es que igual nosotros también, o sea, cuando vives cerca de un centro comercial, pues, y en provincia todo es el centro comercial, pues, ¿no? Mm, bueno, Ujú. Dios nos libra Pero de todo gracias, mal y está librando a la familia también. Gracias, Dios. sí, pues, igual hay gente que no ha corrido con la misma suerte y están llorando Exacto. muertos ahora, ¿no? Yo ahí me pregunto, y a ver, pregunta para todos nosotros, ¿no? Cuando pasa algo así y hay esa cantidad y hay gente que muere, mm, a Dios le da pena que esa gente haya muerto o los recibe con alegría. Estaba escrito que ya tenían que partir de acá y Dios los recibe con alegría porque son hijos que regresan a casa. ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, la Cuando son escritura muertes así dice, inesperadas, ¿no? la No escuché, escritura, haya muertes inesperadas. le- o sea, la escritura habla De acerca las de que muertes. la importancia para poder asegurar el cielo es hacer a Jesús el Señor de su vida, ¿no? Y que la No, oportunidad ya, Dios pero se la da a todos. imaginémonos, ¿no? Que las personas que murieron ahí, todos habían recibido a Jesús y todos se van a ir al cielo con Dios, pero Claro, mueren de esta manera igual. claro. O sea, Pablo decía, estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Entonces, cuando una persona muere, se va al cielo. Claro. Claro, por Hola, eso, Noé. lo que para, lo que para nosotros a veces, espérame que acá tengo a alguien que me está entrando su... ya. Cuando yo me pregunto esas cosas, ¿no? Siempre, o sea, mi curiosidad me hace preguntarme, ¿no? Dios tiene emociones, ¿no es cierto? Dios siente alegría, siente tristeza. eh, entonces de pronto pasa esto, ¿no? Mueren estas personas, imaginémonos que son todos creyentes, que todos van al cielo, ¿no? Y para nosotros es una tragedia, pero ¿cómo es para Dios? Claro, o sea, ahí Es podríamos traer a memoria la historia La de Rico y muerte es Lázaro, ganancia. ¿no? O sea, mm, Jesús habló acerca de que Lázaro era consolado, ¿no? O sea, va a un lugar de ujú, consolación, porque todavía el cielo no estaba abierto, este, ujú. hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Entonces, pues ahí menciona un trato diferente, el uno en relación al otro. O sea, No, en este claro, pero caso, mi pregunta es otra. a ver, Mi pregunta es, Yo ¿qué opino, siente Dios? ¿Qué siente Dios cuando pasa algo así? O sea, mueren 6 personas, podemos decirle, de una manera trágica, inesperada para nosotros, pero esas 6 personas habían recibido a Jesús antes y se van a ir al cielo con Dios. Entonces, Dios, ¿qué siente? ¿Alegría porque sus hijos regresan a casa
Claro, o tristeza porque murieron inesperadamente. Para él no es inesperado, él ya sabía que eso iba a pasar, claro. ¿no? Eso Dios es lo que yo me conoce el pregunto. futuro, pues. Ujú, Claro, ya, imagínate estar solamente un segundo en la presencia de Dios. No hay dolor, ujú, hay una paz. La ujú, paz que tú sientes del Espíritu Santo, sin ujú. dolor, sin nada. Imagínate en la presencia de Dios, o sea, es algo sublime. No, no tiene palabras, Exacto. o sea, Lo que yo entonces ya voy es no hay justamente nada, eso, ¿no? ¿no? Yo voy a Claro. eso, ¿no? Que para Dios, yo creo que es una dualidad de emociones y de sentimientos para Dios. Por un lado, la Para tristeza de ver, nosotros, ya. no, y para él también, porque por un lado está viendo el dolor de la familia, por ejemplo, y le da tristeza, ¿no? Ver sufrir a las personas, pero por otro lado está recibiendo en casa a 6 hijos que ya tenían que regresar a casa y él por ese lado estará feliz, me imagino. Sí. Jan, justo ahorita que estás hablando de eso, ¿no? Una vez te acuerdas que estábamos ayudando a una señora Magda Ulloa, que compramos víveres hace tiempo en el Zoom, cuando estábamos con Claudia, creo, en otro grupo, o recién empezábamos estos grupos. No estaba Jorge ¿Ya? todavía. Justo hoy día ha ¿A muerto dónde? su hijo. En estos grupos de Zoom había una señora que era enfermera, Magda Ulloa, que juntamos una platita y yo le compré unos víveres, con Ani le hicimos llegar. La señora te agradeció y te llamó, creo tú la llamaste también. Su hijo justo ha Ya. fallecido, que tiene tuberculosis. Justo ahorita que estás hablando, más tarde voy a ir a Ujú. verla. Le voy a dar palabras de Oh, qué consuelo de pena. que su hijo está en un estado, yo creo que se ha recibido porque ella es creyente, ¿no? El chico, Ujú. pero para consolarla es un poco difícil, como dices tú ahorita, ¿no? Sentir una madre que ha Claro, fallecido, así sepa que su hijo no tiene ningún dolor, ya no está sufriendo, es igual un dolor, pues, ¿no? Igual ujú. que está en su Por corazón, hasta supuesto, que por sane, supuesto. hasta que, ¿no? Y por supuesto que es un dolor terrible, imagínate, ¿no? Mm. Justo Mm. ahorita me hice acordar que pasó eso con la señora. Vamos a, Podemos ir vamos a a un incluir par en de nuestra pasajes oración. bíblicos para poner el fundamento acerca de esta inquietud, A pero ver, me gustaría leerlo en diferentes versiones. No sé si tú tienes una versión amplificada. El Salmo yo 116, tengo verso todas las 15. versiones, hermano. Yo tengo todas, y en la tienda ¡Oh! completa. Ya, entonces abre tu Yo tienda no, yo con una nomás, yo ando con y Reina coge Valera. Salmo 116, verso 15. Espérame. Te espero, te Espérame espero, un ratito. Espérame. te Que tengo que espero, te abrir espero. acá la cuestión. Hola Ceci, hola Ya, espérame, ¿ah? Ingrid, hola Roxana, Noé, aleluya. Miguel, Hola, buenas hola, noches. Hola a good night, good todos. night. Rox, Ceci, Buenas noches. ¿cómo Hola. están? Las extraño Hola. demasiado, demasiado las extraño. No me hacen caso ya. ¿Salmos cuánto? Porque ¿Salmos Ya, qué? Salmo 116, verso 15. 116, 15. Ya, esa es una, ¿ya? A ver, leen diferentes A versiones ver, para yo destapar la el tengo en cerebro. nueva traducción viviente. Ya, correcto. Dice, al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Pero ya, a ver. Ahí hay un tema que podemos explayarnos mucho, porque al Señor le conmueve la muerte de sus amados, ¿espiritual o física? No, pues está hablando de muerte ya. Ahí está hablando muerte No, pero física. hay muerte espiritual también, hay muerte No, pues, espiritual pero acá y estamos hablando de Dios muerte, pues. normalmente. O Ujú. sea, No, pero ¿de qué viene? entendámoslo de forma literal, no de forma abstracta. Pues, Para verlo de manera literal tendríamos que leer todo el Salmo para ver si Dios está hablando de una muerte espiritual o de una muerte, porque yo creo que lo que le duele a Dios es la muerte espiritual de sus amados, o sea, que nosotros, sus amados, tengamos muerte espiritual, es decir, que estemos alejados de Él, que no lo tengamos en nuestro corazón, en nuestra no, mente, pues, ¿no? a ver, Y, en la y versión en que yo nuestro espíritu. tengo, en la versión que yo tengo voy a leer para poder aclarar de quién está hablando, ¿ya? Aquí dice, los justos perecen, o sea, está hablando de los justos, está hablando de sus amados, o sea, no está hablando de los impíos, del pecador, del injusto, está hablando acerca de los justos. Dice, el justo perece
y no hay, ay, perdón, cambié de cita, perdón. Estoy en otro pasaje, en Isaías 57, verso del 1 al 2. Luego leemos ese. Ya ves, Estamos en Salmo no me 116, engañes. verso 15, ¿ya? Ya, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, ahí estamos viendo a qué sector está llegando. O sea, es la muerte de sus santos. No está hablando de los insantos, del pecador. Ajá. Y acá el Señor dice que tiene estima para el Señor. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Eso es Como un tú poco tienes varias confuso, ¿no? versiones, tú puedes leer varias versiones para Claro, poder acá aclarar dice, bien. en Nueva Traducción Viviente dice que le conmueve, ¿no? Pero, por ejemplo, si pongo el Biblia, Dios habla hoy, ¿Ya? dice, es el 15, ¿no? Sí, Ahí 116, verso dice, 15. mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Ya. Entonces, nuevamente estamos hablando acerca de a qué sector se está refiriendo. Se está refiriendo a un grupo de gente santa, un grupo de gente que ama al Señor. No se está Mm. refiriendo a gente impía, gente que está chúcara, Mm. alejada de Dios. Ahora podemos leer el otro pasaje que me había adelantado, Isaías 57, verso 1 y 2. Espérame. Pero léelo tú, a ver, en tu versión. ¿Isaías qué? Isaías 57, verso 1 y 2. Ah. Dice, la gente buena se muere. Estoy en Nueva Traducción Viviente. La Está bien. gente buena se muere muchas veces, se muere. Perdón, la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. ¿El otro verso lo leíste Y también? sigue diciendo, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. ¡Uh! Ya. Está más claro ese pasaje. O sea, lo está Sí, librando del mal. fuertazo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces, Así es. No, de hecho, mueren estos nosotros, jóvenes y los que Dios seguimos en su vivos, misericordia, los que seguimos vivos en este mundo tan violento es porque porque estamos estamos siendo predicando, protegidos, ¿no? porque Mm. este mundo necesita predicadores, aleluya, para librarlo del mal, Aleluya, aleluya. ¿no? Entonces, Bueno, chicos, podemos, siendo las 8:28, ya, este, empecemos pues, ¿no? Bueno, una vez más, bienvenida y agradecidos de que estén con nosotros, Mili, Noé, Fer, Roxana, Ingrid, Ceci, y todos los que nos están acompañando ahora. Los extraño ya a todos, por si acaso. Sí, ojalá que mañana nos podamos ver amén. y tengamos una Ojalá. noche de adoración bonita. Sí, pues Ay, porque a ay. veces no van, pues. No. Ya, no importa, si haya uno, tenemos que ir. Ah, no, yo voy siempre. Pero ya. Bueno, vamos a empezar ya. Vamos a hacer ¿No una quieres una oración. última cita para Touché? ¿Una qué? Una última cita así para Touché. Apocalipsis 14:13. A ver, pero tú léela, a ver. ¿Ya? Dichoso de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Dichosos. Ajá. De aquí en adelante los ¿Qué es muertos, Apocalipsis qué? 14:13. Apocalipsis Ujú. 14:13. Bien. Benditos Listo. son los que de ahora en adelante mueran en el... Hey, ¿dónde te fuiste? Mm.
Ujú. Está bien. Ya, mi amigo. Listo. Comencemos entonces. Que Dios los bendiga, chicos, y que el Señor nos guíe esta noche. Vamos a darle gracias. Te damos gracias, Señor, bendito Padre, amado Dios. Gracias por este día que nos volvemos a encontrar después de algunas semanas en que no solamente extrañamos compartir tu palabra juntos, sino que también extrañamos vernos, oírnos y sentirnos cerca como familia en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque nos permites estar aquí, porque justamente como hablábamos hace unos minutos, tú nos proteges, tus ángeles están siempre acompañándonos, cuidándonos de este mundo violento, donde tantas cosas tristes suceden día a día y donde nosotros somos privilegiados dentro de todo, Señor, porque podemos vivir una vida dentro de todo en paz y debemos estar conscientes de que eso es un regalo y al mismo tiempo compartir ese regalo con más personas, Señor, donde seas tú el que gobierne nuestras vidas, siempre todo obrará para bien, para aquellos que te amamos, Señor. Te damos gracias por habernos permitido conocerte y poder seguir conociéndote cada día más a través de tu palabra. Yo personalmente te doy gracias por los regalos hermosos que me entregas, Señor, comenzando por la vida misma y poder compartir en esta vida tu palabra con más personas, por la amistad de nuestros hermanos y hermanas que están aquí esta noche presentes y poder contar con su cariño y con su amor en mi vida también. Gracias, Padre Santo. Gracias por esta noche, por la vida de nuestro hermano Jorge, por lo que hoy día compartirá con nosotros y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, para entender y poder sentir no solamente en nuestro corazón, sino grabar en nuestro espíritu tu palabra y lo que tú nos quieres transmitir hoy día. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, Amén. realmente un gozo reencontrarnos nuevamente. Da ganas de cantarlo. Eh, bienvenido, Jean Paul. Realmente extrañamos este tiempo, esta reunión, y creemos realmente que mañana vamos a estar juntos otra vez. Aleluya. Alabando al Señor. Bien, vamos a continuar con la enseñanza que estamos desarrollando en este tiempo. Eh, liberados del pecado, vivo para Dios. Aleluya. Estamos viendo que estamos muertos al pecado. Con respecto al viejo hombre, la palabra de Dios enseña que en Adán todos mueren. Todos heredamos la muerte espiritual. Eh, dice la Escritura de que Adán murió al desobedecer a Dios y esa muerte pasó a todos los hombres. Entonces hemos heredado esa muerte espiritual, pero la palabra de Dios dice que en Jesucristo todos son vivificados. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Aleluya. Entonces hemos recibido, por eso que la Escritura dice, y les he dejado tarea, que memoricen ese verso bíblico, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestros espíritus son nuevos, ya lo hemos visto en el estudio. Somos una nueva creación. Lo que hay que renovar es la mente y lo que hay que sujetar es la carne. Entonces, hemos nacido de muerte a vida por haber creído en Jesucristo. Luego estamos viendo también que estamos crucificados juntamente con Cristo y estamos en esta vida nueva para con Dios, libertados y trasladados. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Pues ya el diablo, los demonios no tienen autoridad sobre nosotros, no tienen ningún poder sobre nosotros. Entonces hemos sido trasladados ya. Es más, la Escritura dice que podemos hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. O sea, hemos recibido autoridad para poder hollar sobre serpientes y escorpiones y nada nos dañe. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo, hemos recibido una autoridad a partir de esta nueva creación y entonces estamos libres. Tenemos libre albedrío, ¿no? Y en eso estamos entrando, ¿no? Que debemos andar en esta libertad. Y esta libertad en la cual debemos andar es una elección personal. Tenemos que decidir andar en esta libertad. Entonces, somos libres para decidir. Entonces,
pero tenemos que hacer morir las obras de la carne, porque los viejos hábitos, las viejas costumbres pueden influenciarlo. Yo les he contado que cuando yo nací de nuevo, la adicción por la nicotina se cortó, pero yo me fui a un puesto de periódico a comprarme un caramelo y esa fue la idea con la cual me acerqué a un puesto de periódico. Quería comprarme un caramelo, pero de repente ya estaba yo en el puesto de periódico y tenía un cigarro encendido en la boca. Pero sí, y yo dije, pero si no vine por un cigarro, yo ni ganas tenía de fumar. ¿Por qué? Porque nací de nuevo, era una nueva creación, entonces los deseos se habían cortado, pero el hábito no. El Jorge, la vieja criatura, tenía un hábito, pero uno tiene que cortar con el hábito, ¿no? O sea, y eso es algo de un acto de nuestra voluntad. Ya la adicción se había cortado. Entonces el tema está en tratar con esa vieja criatura, porque lo que ha nacido de nuevo son nuestros espíritus. Pero los hábitos, el alma, con sus viejas costumbres, con sus viejas prácticas, pueden de forma subconsciente llevarnos a la ejecución de algo que antes practicábamos, pero ya en nuestra nueva naturaleza, en nuestra nueva creación, no queremos hacer. Y lo podemos terminar haciendo, ¿por qué? Porque no sé qué pasa, nos distraemos, el diablo sigue nuestro entendimiento y como yo les dije, ¿no? Y de repente yo estaba con un cigarro encendido en la boca, sin la menor intención, sin la adicción que antes tenía. Entonces la escritura que nos invita a hacer morir las obras de la carne. Entonces tenemos que controlar los deseos de la carne. Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu, porque la carne quiere hacer su voluntad, pero nuestro nuevo hombre, nuestro nuevo espíritu, él quiere hacer la voluntad de Dios. Y no le place, no le agrada hacer la voluntad de la carne. Entonces hay una lucha, hay una pugna ahí. Entonces tenemos que, como fruto, tenemos que tomar la decisión de obedecer a esta nueva creación, a los deseos del espíritu que son contra la carne. Ahora vamos a desarrollar el tema de la tentación. Vamos a ver que tenemos que resistir la condenación, tenemos que responder inmediatamente frente a la tentación, tiene que haber una respuesta y tenemos que huir de la inmoralidad. Entonces, con respecto a la tentación, debemos reconocer que no es un pecado ser tentado. Muchas veces los cristianos se sienten condenados porque han tenido un pensamiento de odio o de lascivia. Han tenido un pensamiento de odio o de lascivia que en realidad uno no quería tener. Apareció, simplemente, ¿no? El día de ayer me llamó por teléfono un hermanito que se sentía condenado porque había tenido un sueño pecaminoso y él se sentía miserable por el sueño que había tenido, pero ese sueño, un sueño no es un acto de nuestra voluntad, es algo del subconsciente. Uno no está pensando soñar las cosas que uno sueña y a veces uno sueña cosas absurdas, ¿no? Pero en el sueño la cosa es tan real que uno puede terminar hasta empapado en sudor por el horror que puede estar soñando, ¿no? Entonces, pero eso no es consciente. Eso es de nuestro subconsciente, no es algo que nosotros hemos meditado o hemos anhelado antes de dormirnos. Ya antes de dormir, yo quiero soñar esto y voy a soñar esto. No, nosotros no estamos en esa práctica. Entonces, hay cosas que el enemigo planta un mal pensamiento en la mente del creyente y luego lo acusa de ser una criatura vil y pecaminosa. Ese es el diablo. El diablo siempre quiere despintar nuestra imagen, quiere hacernos sentir miserables, quiere sentir que nosotros no valemos, que somos traidores, que somos infieles a Dios y que debemos renunciar a esta fe. Eso es lo que quiere el diablo, pero eso no es de nuestra nueva creación. Entonces, si uno permite ser puesto bajo condenación por la tentación, entonces el próximo pensamiento que el diablo pondrá en nosotros será: pensarlo es tan malo como hacerlo. Así que es mejor hacerlo. ¡Qué bárbaro! El diablo es muy estratega, es muy astuto realmente. Y por eso la Escritura dice que seamos mansos como palomas, pero astutos como la serpiente. Mira qué interesante. Está haciendo alusión a la serpiente. Y ojo, la serpiente es el diablo.
En el huerto del Edén, la serpiente era el diablo. Entonces, Dios dice que seamos mansos y astutos. O sea, ¿para qué? Para no dejarnos engañar por el diablo. Porque si no tenemos la astucia de reconocer que es el diablo el que nos está engañando, está queriendo que aceptemos un billete falso, entonces vamos a terminar haciendo lo que él quiere, porque él es un manipulador, un controlador y que trata de hacernos sentir miserables, de hacernos ver mal. Pero tener un pensamiento tentador no es lo mismo que ejecutar el pensamiento. No es lo mismo, tenemos que tener eso en claro. Podemos ir a Hebreos capítulo 4, el verso 15, para dar lectura a un pasaje. Hebreos 4, verso 15. Dice así. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, la tentación, o sea, no es un problema. Jesús fue tentado, pero él no pecó. O sea, que el pecado toque nuestra puerta, eso no quiere decir que seamos malas personas, porque si no, Jesús hubiera sido una mala persona, porque él fue tentado y la escritura no oculta la tentación de Jesús. Al contrario, da a conocer la tentación. Jesús fue tentado en toda forma y esas tentaciones no fueron consideradas pecado. Salió victorioso sobre toda tentación y fue sin pecado. El ser tentado no es una señal mayor de fracaso o de derrota para un cristiano. No lo fue para Jesús. La reacción de un cristiano a la tentación debe ser la resistencia. ¿Qué dice la Escritura? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, nuestra parte es poner resistencia. Poner resistencia. Y la parte del diablo, él huye, porque la Escritura dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Eso es lo que somos. Estamos confiando, entonces nosotros pisamos firme, no nos dejamos hacer retroceder, no. Quien tiene que retroceder es el diablo. O sea, nosotros estamos firmes, confiados en que Dios nos va a librar, y entonces, y que si nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Él huirá de nosotros. Entonces, esa es nuestra parte para hacer. Entonces, tenemos que demorarnos o dilatar el tiempo cuando viene una tentación. No, no es un pecado ser tentado, pero la tentación inevitablemente conducirá al pecado si entretenemos nuestros pensamientos malos por cierto tiempo. O sea, no hay que entretenernos pensando lo malo. O sea, no hay que buscar un disfrute, un deleite en aquel pensamiento. No, no, porque eso nos va a ir debilitando, eso nos va a ir seduciendo. Y no debemos nosotros permitir esa seducción. Vamos a ir al pasaje de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer este pasaje de Santiago 1, porque acá este pasaje nos describe cómo es el desarrollo del pecado. Y podemos empezar a leer desde el verso 12 mejor. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Doblemente feliz, el varón, bueno, nuestro idioma ha sufrido una transformación, ¿no? Normalmente para abreviar el tiempo, cuando se mencionaba al varón, estaba incluida la mujer también. Pero ahora hay que poner, ¿no? A los varones y a las varonas, ¿no? Entonces, este pasaje no se refiere solamente al hombre, se está refiriendo tanto al hombre como a la mujer. Y dice acá, bienaventurado el hombre y la mujer, doblemente feliz, doblemente dichoso,
el hombre y la mujer que soportan la tentación. Porque cuando haya resistido, es el tema, ¿no? Hay que resistir al diablo, resistir la tentación. El diablo está tocando la puerta, está provocándonos, está seduciéndonos y nosotros tenemos que hacer algo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aclaremos bien las cosas. O sea, Dios no está tentándonos. Dice acá la escritura, verso 14, sino que cada uno, o sea, tú, yo, cada uno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cada uno de nosotros tiene un deseo desmedido, eso es concupiscencia, eso es deseo desmedido. O sea, estamos desenfrenados, no tenemos límites, no tenemos parámetros, estamos desenfrenados, ¿correcto? Entonces, cada uno de su propia concupiscencia. Dice acá, estamos hablando de este proceso del pecado, sino de cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. O sea, nuestra concupiscencia como que, come on here, come on, come on. El pecado, la concupiscencia está atrayéndonos para la consumación, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Seducir significa engañar. Por eso la escritura habla acerca del engaño del pecado. Entonces no debemos nosotros dejarnos engañar por el pecado. El pecado es un engaño. Aparentemente no, o sea, vamos a tener una gratificación, una complacencia, vamos a ser felices, entre comillas, pero la verdad que no, no a nosotros que somos una nueva creación. Eso ya no nos gusta, eso ya no nos deleita. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces, o sea, por estar entreteniendo con esos pensamientos y estamos produciendo los sentimientos que esas imágenes y pensamientos están trayendo y esas imágenes y pensamientos no son santos, no son puros, son full codicia, deseo desmedido. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, tomas la decisión del consumar. Estamos tomando la decisión en nuestro libre albedrío, la hago. Como acabo de decir, ¿no? Entonces, el diablo va a poner un pensamiento, ¿no? De que pensar es tan malo como hacerlo. Así que es mejor hacerlo. ¿Sí? Ya pequé ya con mi pensamiento. ¿Sí? Como ya pequé con mi pensamiento, mejor para hacerla linda, ya termino de consumar el acto. ¿No? Entonces, el pensamiento, no debemos entretenernos en esos pensamientos. Un hombre de Dios dijo, yo no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan un nido en mi cabeza. Entonces, no debemos permitir ciertos pensamientos en nuestra mente, porque nos van a ir seduciendo, nos van a ir provocando y pueden llevarnos a la decisión de aceptar esa falla, ese error, esa práctica. Y eso no es la voluntad de Dios. Pero acá Santiago nos está describiendo este desarrollo, este ir de menos a más. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, ya tomó la decisión de pecar, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, el que peca muere. Entonces, como consecuencia, al consumar el acto, nos morimos, porque el pecado es muerte. Entonces, ¿esa es la voluntad de Dios? No. Por eso que nosotros tenemos que, hijito, estas cosas escribo para que no pequéis, ¿no? Y él dice que tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro sumo sacerdote y es nuestro abogado defensor. No es nuestro fiscal, no es el que nos acusa, él es el que nos defiende.
Entonces, estamos viendo que hay que tratar con la tentación rápidamente, en el momento que aparece. Entre más tiempo esperemos para tratar con esa tentación, le será más difícil resistir. Y estamos viendo Santiago. ¿En qué termina la cosa? En la consumación. O sea, tanto te entretienes en ese pensamiento que terminas consumando el acto. La respuesta de Jesús a la tentación fue inmediata y eficaz. Eso podemos verlo en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a ver la forma como Jesús enfrentó la tentación. La respuesta de Jesús a la tentación fue inmediata y eficaz. En cualquier momento que el diablo traía una tentación delante de él, él respondía, escrito está. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 4, verso 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, si eres, ¿no? Esa partícula sí no es una afirmación, ¿no? Es una condicional, ¿no? Si eres, ¿no? Si eres. Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Así, demuéstrame. Jesús respondió, estamos hablando de tentación. Pero Jesús está siendo tentado en ese momento. ¿Por qué? Porque ya habían pasado 40 días que Jesús venía ayunando y tuvo hambre, es lo que dice en la parte de arriba. Vamos a leer todo el pasaje mejor, ¿ya? Vamos a leer desde el verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, es una legítima tentación. Jesús tenía hambre. Y acá, en medio de esa debilidad, en medio de esa hambre, el diablo viene y le dice, oye, haz que esa piedra se convierta en pan y ya sacia tu hambre. Es una legítima tentación. Acá no es algo alegórico, no, no, no. Esto es real. Jesús fue tentado en todo. Entonces fue tentado con el hambre. Y ahí él podía haber hecho uso de su poder, pero no lo hizo. Jesús, dice el verso 4, Jesús respondiendo le dijo, o sea, acto seguido, ni bien él le dio esa sugerencia. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Él le refutó inmediatamente, no, no tengo que saciar mi hambre, o sea, yo, escrito está, vivo de la palabra de Dios y punto. O sea, inmediatamente, o sea, nosotros no debemos entretenernos con el pecado. Y eso tenemos que desarrollar ese hábito, porque a veces ese pecado produce en nosotros emociones y que nosotros recordamos esas emociones, esas gratificaciones que teníamos antes y queremos, nos provoca consumarlas, pero no, ya porque somos una nueva creación. Si las consumamos nos vamos a sentir miserables. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu nos va a redarguir de pecado. Eso dice el verso 4, ahora saltemos o continuamos leyendo. Luego dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, ¿quién le entregó toda esta gloria y toda esta potestad? Adán y Eva cuando cometieron alta traición. Porque Dios le había entregado a Adán y Eva la administración de la tierra. Pero cuando desobedecieron a Dios, Dios entrega al diablo el gobierno, la administración de la tierra. Cometieron ese gran error. Entonces, Jesús ha venido a recuperar, ¿no? Esa autoridad y la está dando al hombre. Gloria a Dios. Dice acá, verso 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí
me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Por eso es que hay gente que hace pacto con el diablo y les funciona y los hace ricos. ¿Por qué? Porque él tiene ese poder. Y entonces estamos hablando de una legítima tentación. Jesús fue tentado. Dice, y a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, rápido, como diría un gringo con acento gringo, rápido, rápido, rápido. Ja. O sea, no debemos entretenernos con la tentación, sino tener una respuesta rápida, como Jesús la tuvo. Simplemente citar el escrito está. Jesús, él no se detuvo a pensar en lo que el diablo había dicho, sino que refutó las mentiras del diablo con la palabra de Dios. Y es lo que nosotros debemos refutar. Ahí la importancia de leer la palabra. Pues yo era una persona de mecha corta, era una persona que es fácil para irarse, pero lo que me puso freno es la palabra de Dios. El que fácil se enoja hará locuras. Entonces, ya no, no debo ser fácil para enojarme, me debo demorar un montón. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú tienes que buscar, el escrito está para aquella área de tu vida que está vulnerable, que te está produciendo mucha provocación. Provocación. No, tienes que cortar con la provocación. Pero para que cortes con esa provocación, tienes que buscar el escrito está. Entonces, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, tienes que aprender a bajar el volumen de tu voz y a endulzar tus palabras, ¿no? Ante una persona que está irada y la bajas. ¿Por qué? Porque estás hablando con dulzura. La blanda respuesta quita la ira. Entonces, estás apaciguando a la persona porque estás haciendo uso del consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad que hay en la palabra de Dios. Pablo nos dijo que meditáramos en el hecho de que estamos muertos al pecado, que el pecado no tiene poder para dominarnos. Esto debe ser siempre la respuesta a la tentación, una afirmación de que estamos muertos a la vieja y pecaminosa manera de vivir y que ahora estamos vivos para con Dios y la justicia. Cuando un cristiano es tentado por el pecado, su respuesta debe ser audible. No, estoy muerto al pecado. El pecado no reina sobre mí. Estoy vivo para Dios en toda justicia y pureza. ¡Wow! Entonces, tenemos que huir de la inmoralidad. Tenemos que huir del pecado. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo, preso a la obediencia a Cristo. Ningún creyente llegará a tal nivel de madurez en el cual no pueda ser tentado. Mientras permanezca en este cuerpo terrenal, tendrá que lidiar con la tentación. Esto quiere decir que no debe exponerse al pecado. Una cosa es ser tentado por el enemigo y otra muy diferente, ponerse en una posición donde la tentación sea inevitable. Romanos capítulo 13, verso 14. Romanos capítulo 13, verso 14, dice así. Espero estén tomando notas. Bueno, les doy una buena noticia. Ya las últimas grabaciones, yo pensé que algo me faltaba para poder compartir las enseñanzas. Pensé que algo estaba haciendo mal y que no las estaba grabando para compartirlas. Pero parece que se demora en cargar el video, porque pasados unos días, ahí estaban los videos. Así que ya tengo los videos para compartir, pero
es un buen hábito tomar notas. Así que sigan tomando sus notas. Romanos capítulo 13, verso 14, dice así. No, y vamos a leer desde el 13 mejor. Andemos como de día, honestamente. O sea, ¿te das cuenta que la Biblia nos traza un norte, nos fija un objetivo? Dice así, andemos como de día. ¿Cómo debemos andar? ¿Como de noche? No, como de día. Dice honestamente, tampoco te dice que andes deshonestamente. No, te pone una mira, te pone un objetivo. Entonces nosotros tenemos que tener el objetivo claro. Andamos como de día y honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. O sea, y nos dice, acá no hay, acá me encanta, y esto se pone en contra de lo que muchas personas dicen, que la Biblia hay que interpretarla y que no es absoluta, es alegórica, es figurativa. Oye, no, acá estamos hablando de cosas literales, acá no estamos hablando de figuras. O sea, acá está hablando de cosas claras, que no andemos en borrachera, que no andemos en glotonería, que no andemos en lujuria. Eso es literal. Acá tú es que tú lo interpretas a tu manera, yo lo interpreto a mi manera. No. Acá estamos hablando de cosas claras y la escritura lo está narrando. Que a ti te convenga el no entender lo que está escrito en la palabra de Dios es otra cosa. Pero acá estamos hablando de que Dios está poniendo los puntos sobre las sillas. ¿Cómo debemos andar? Debemos andar en honestidad, debemos andar como de día. Y añade, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, a la carne le tenemos que matar de hambre. No hemos, ¿a qué quieres carnecita? ¿A quieres borrachera, no? Ah, quieres glotonería, quieres lujuria, lascivia, ¿no? Allá, quieres contienda. Quieres envidia. Sí, pues, ¿no? Él tiene y yo no tengo. No, lee en otra versión Corintios 14 que habla acerca del amor, ¿no? Y ahí habla de que el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia, ¿correcto? Entonces, lean otras versiones ahí para que haga más claro qué cosa es el amor. Y nosotros, como somos del ministerio del amor, tenemos que meditar acerca del amor. Entonces, es importante eso, ¿no? Entonces, tenemos que tenemos que permanecer alrededor de la justicia, de lo que es honesto, de lo que es correcto, de lo que es puro. No debemos huir de todo lo que es deshonesto, de todo lo que es impuro, de todo aquello que es insanto. Dice que nos revistamos de Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin caída. El creyente está libre del pecado, pero esto no significa que está libre para frecuentar o visitar lugares de pecado o estar continuamente en comunión con pecadores. Y eso podemos ver en 1 Corintios 15:33. Dice, no erréis, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo les he contado que yo un tiempo paraba con policías en mi labor de evangelización a la policía y ellos a veces hablaban a colores y yo les decía, bueno, si ustedes siguen hablando a colores, yo me voy. Conmigo hablan en blanco y negro, conmigo no hablan, no, hermano, no te vayas, no, ya, oye, pues cállate. Entre ellos se ponían en freno. ¿Por qué? Porque yo no permitía ese tipo de conversaciones. Porque la escritura dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero tú no puedes estar en un grupo que están hablando cosas que son insantas. Tú tienes que andar como de día, honestamente, y tienes que poner el parche, tienes que poner un freno, tienes que corregir. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Ellos tienen que entrar en tu molde, en el molde de día, en el molde de la honestidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el Señor.
Entonces, no, no, que todo el mundo habla lisura, yo también. ¿Qué? No, 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 no. El Señor no dice que hablamos lisura. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces ya la Escritura nos enseña acerca de lo que debemos de hablar y nosotros tenemos que entrar en ese molde. En 1 Corintios 6:8, la Escritura dice que debemos de estar libres de pecado y esta libertad significa huir, huir, huir de la fornicación, huir, o sea, tenemos que salir corriendo. O sea, viene la tentación. Bueno, hoy día me contaron una cosa, pero sería un buen ejemplo, pero no, no lo voy a contar. Pero de esto estaba hablando. Una tentación que vino a través de un teléfono, de una persona con la cual yo he estado hace un rato. Y esta persona no es nacida de nuevo, no es creyente, que yo sepa. Pero sin embargo, él no consumó lo que se le estaba sugiriendo en esa llamada de WhatsApp. ¿Por qué? Porque él pensaba, no, si hago lo que me están diciendo ahí para hacer, luego me van a terminar extorsionando. Él puso un freno por temor a la extorsión, pero no puso el freno porque él es santo, sino porque detrás de eso había un engaño. Entonces la Escritura, ¿qué nos dice? Que huyamos. También nos dice en 2 Timoteo 2:22 que huyamos de las pasiones juveniles. Acá hay algunos jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Señor que aconseja? Huye de las pasiones juveniles. La obra redentora en ti te ha dado la habilidad para abstenerte de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso dice Primera de Pedro 2:11. O sea, hay una batalla, hay una provocación, pero debemos de ser muy cuidadosos para no dar lugar al diablo. Eso dice en Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. O sea, no le des un sitio, no le des un espacio. No, 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 no le des espacio porque tú le das la mano y se te va hasta el codo, como se suele decir. No, 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 no lo hagas. No, no, pobrecito, siente frío afuera. No le des confianza. Sácalo de tu vida. Ahuyéntalo. Resiste al diablo y él huirá de ti. Bien, gloria a Dios. Hasta aquí hemos llegado con la enseñanza. Entonces, demos gracias a Dios realmente porque nos están mostrando acerca de que la tentación no es un problema, ¿no? Pero nos está diciendo que entretenernos con la tentación sí nos mete en problemas y que tenemos que ser rápidos realmente para responder frente a la tentación. No es algo inevitable que la tentación, los pensamientos puedan tocar nuestra piel, ¿correcto? Nuestra carnecita, poner pensamientos en nosotros, pero la Escritura ya nos traza un norte, nos dice qué es lo que debemos hacer. Debemos andar como de día y debemos andar honestamente, debemos huir del pecado, debemos resistir al diablo. Así que vamos a hacer una oración. Oh Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos dice, Señor, nos da el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, Señor. Nos da el discernimiento, Señor, para reconocer, Padre, al tentador, Señor. Tú no eres el tentador, Señor. No, Padre. El diablo es el tentador, Señor, y él es muy seductor, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, eche raíces en nosotros, Señor, para tener presente como Jesús, el escrito está, Señor, para refutar todo argumento que el diablo levante para que nosotros caigamos en tentación. Gracias, Padre, porque eres tú el que nos guarda sin caída, Señor. Porque tú nos haces recordar lo que escrito está. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús por este tiempo. Señor, bendigo a mis hermanos y hermanas que han oído tu palabra y prohíbo al diablo que robe esta palabra que ha sido sembrado en cada corazón en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Jonah. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Amén. Bueno, la verdad es que es como que, a ver, ¿cómo explicarlo? Porque la solución es fácil de encontrar, pero
accionarla no es tan fácil, ¿no? O sea, mantenernos lejos del pecado, ya sabemos dónde agarrarnos, ya sabemos dónde buscar, ya sabemos hacia dónde mirar, pero no es fácil mantenerse lejos de la tentación, digamos, ¿no? O rechazar las tentaciones, que vienen de tantas maneras, ¿no? Porque a veces solamente pensamos que las tentaciones son cosas puntuales y muy fuertes, y quizás mientras más fuerte, puede ser que más fácil sea rechazarla, porque es más evidente, ¿no? Y más obvio que está mal, ¿no? Pero hay tentaciones que pasan como desapercibidas, que vienen disfrazadas, que vienen, ¿no? Adornadas y vestidas con vestidos bonitos y nos engañan. Y eso es lo que justamente yo creo que hoy día nos ha hablado mucho Dios a través de lo que Jorge nos ha compartido, ¿no? Que estemos conscientes y pendientes, ¿no? Y cuidadosos, porque la tentación no siempre viene a través de algo que es evidente, ¿no? Y que para nosotros es más fácil reconocer y alejarnos de ella, ¿no? Sino que a veces viene a través de cosas muy sencillas, de cosas muy pequeñitas y que te pueden llevar a dar ciertos pasos que luego traerán eh, maldición a nuestra vida, ¿no? Así que estemos atentos y siempre intentando estar en comunión con Dios para que sea su Espíritu Santo el que nos tenga alertas, el que nos hable, el que nos diga, acá ten cuidado, acá aléjate, acá da la vuelta, acá no mires, acá anda para otro lado, ¿no? Bueno, no puedo dejar de expresar mi felicidad, a pesar de que ha entrado muy tarde, de ver a Pompín acá con nosotros. Ha entrado al final, pero me encanta que hayas entrado, Pompín, mi amigo. Me debes un jalón de orejas y yo agachar la cabeza porque soy un amigo ingrato y he estado viajando un montón y he abandonado a mi amigo Pompín hace tiempo que no hablamos. Pero bueno, qué lindo verte por acá, mi amigo. Y espero que, si Dios quiere, mañana nos puedas visitar y ahí podamos darnos un abrazo y conversar. Ya mañana voy a tener más tiempo porque el programa de radio, Dios sabrá por qué, ya no va. Eso era algo complicado para mí este año porque, como ven, estoy viajando bastante y tenía que dejarlo abandonado muchos días y bueno, dejé que tomen la decisión que más les pareciera conveniente a ellos en Updike y no voy a continuar con el programa en la radio, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Estoy pudiendo hacer otras cosas bonitas que ya les contaré. Pero bueno, chicos, bendiciones. Mañana espero verlos. Ojalá que sea Amén. una noche de encuentro para todos. Además, yo no he celebrado mi cumpleaños, o sea que mañana podemos celebrarlo Mañana hay juntos. torta. Si quieren. Ya, y me encantaría verlos a todos. Bueno, bastante complicado, dice Pompín. Ya, Pompín, ahora te llamo. Ya, un abrazo, chicos, que Dios los bendiga. Gracias por todo, Chao, gracias, hasta Jorge. Mañana. mañana. Gracias, Gracias, bendiciones. hasta mañana. Chao. Chau. Bye, bye.